Me pasó algo muy extraño cuando era niña. Era la época de los años 90 y yo tenía 8 años. En aquel tiempo no entendí del todo lo que ocurrió. Conforme fui creciendo, me fui dando cuenta que algo siniestro pasó con mi abuelito. Cuando entendí más del mundo de los espíritus fue cuando empecé a tener miedo. En esa época teníamos una relación muy cercana con mis abuelos, los padres de mi mamá. Íbamos de visita casi todos los días porque mi abuelo Pancho estaba enfermo. Una manera de apoyar a mi abuelita Petra era cuidando al abuelo o ayudando con los quehaceres, ya que la mayor parte de mis tíos y tías se habían ido a trabajar a los Estados Unidos. A mí me gustaba ir de visita porque mi abuelito era muy bueno conmigo. Aunque estaba enfermo, todavía podía caminar, así que muchas veces jugaba dominó con él. También me enseñó a jugar ajedrez. Juntos llenábamos crucigramas y sopas de letras. Una tarde que fuimos a visitarlo, mi abuelo estaba distraído y ausente. Cuando le dije que jugáramos, él me dijo que sí, pero no lograba concentrarse. Creí que se sentía mal y se lo hice saber a mi mamá. Cuando regresé con él a la sala, ya estaba en el piso, se desmayó y quedó inconsciente. La ambulancia llegó rápido y lo llevó al hospital más cercano. Mi abuelo no estaba nada bien. Yo quería ir al hospital para estar con él, pero mi mamá me dijo que no era posible porque era menor de edad. No puedo negar que sentí mucha tristeza de ya no poder estar con mi abuelo. Cada vez que le preguntaba a mi mamá por él, me decía que se encontraba estable, pero a escondidas la oía decirle a mi papá que su estado era grave. No sé decir lo que sentí, pero me puse a llorar en mi cuarto, porque lo extrañaba. Sentada en el piso me pareció escuchar que alguien me hablaba. Puse atención a todas partes para saber quién me llamaba. Era casi en la noche y la colonia era muy tranquila, así que pude percibir de nuevo que pronunciaban mi nombre. No tenía la certeza, pero casi sabía que se trataba de mi abuelo, porque era la misma voz ronca que tenía. Me levanté del piso y salí a buscarlo a la sala, pero mis papás estaban tranquilos viendo la televisión. Cuando mi papá me vio, me preguntó si todo estaba bien. Sin responderle, me metí de nuevo a mi cuarto buscando a mi abuelo. Incluso percibí el olor a lavanda de su colonia favorita. Ya no volví a escucharlo, pero tuve la sensación de que él estaba muy cerca de mí, y eso me dio mucha tranquilidad, tanto que me quedé dormida y soñé con él. Todavía, cuando le cuento a las personas que mi abuelo me visitó mientras estaba en el hospital, me dicen que no es cierto, y que todo fue producto de mi imaginación, pero yo estoy convencida de que no fue así. A mi abuelo fue necesario hacerle una cirugía en su cerebro para sacarle un tumor que tuvo. Después de muchos días que estuvo internado, lo dieron de alta y lo trajeron de regreso a su casa. La primera vez que lo vi, no lo reconocí, no solo porque tenía el cabello rapado, una enorme cicatriz en su cabeza y estaba pálido y muy delgado. No se trataba de su apariencia física, sino que ya no era el mismo, estaba callado, con la mirada perdida. Ya casi no hablaba, solo balbuceaba algunas palabras, y cuando me vio ni siquiera me reconoció. Me preguntó quién era yo. Le dije a mi mamá que ese señor no era mi abuelo. Le pregunté dónde estaba él. Obviamente mi mamá pensó que era por cómo se veía, y que por la operación que tuvo en el cerebro, quedó afectado de su memoria y de algunas funciones psicomotrices. Pero no era eso. Intenté decirle a mi mamá que, por el vínculo tan estrecho que hice con mi abuelo, reconocía que no era él. No sabía cómo explicarlo, pero no sentí ninguna conexión con él, ni tampoco ese olor que tenía. Cualquier cosa que le decía a mi mamá, ella encontraba una explicación lógica. Preferí ya no decirle nada, pero estuve atenta a ese hombre. Cualquier cosa que hacía o decía me daba más certeza de que tenía razón. Y más cuando me empezaron a suceder cosas extrañas durante el día, pero principalmente en la noche. El primer día que mi abuelo estuvo en su casa, mi mamá se quiso quedar a dormir ahí para ayudar a mi abuela a sus cuidados. Al día siguiente yo no tenía clases, así que me quedé con ella, con la única intención de seguir observando a ese hombre.
Ya me había ido a descansar a mi habitación cuando de nuevo el cuarto se llenó de ese olor tan peculiar que tenía mi abuelo. No me dio miedo. Al contrario, sentí alegría de saber que estaba cerca de mí. Lo que no entendía era por qué sentía que físicamente aquel hombre que estaba en silla de ruedas no era él, y se lo hice saber a mi abuelo. Confiando en lo que sentía, le pregunté, como si él estuviera conmigo, dónde estaba, si realmente su espíritu no estaba en su cuerpo, que me diera una señal, porque nadie, ni siquiera mi mamá, me creía que no era él. No recibí una señal. Eso me hizo dudar de lo que yo percibía. Quizás mi madre tenía razón, y lo que mantenía así a mi abuelo era su enfermedad. En ese momento me senté en la cama. Me sentía muy triste y me quedé dormida. No sé qué hora era cuando me desperté. Un ruido afuera de mi habitación me quitó el sueño. Oí un sonido extraño que hasta la fecha no sé qué era. Movida por la curiosidad, me asomé al pasillo que daba hacia las otras habitaciones y noté algo raro. Era como si una sombra flotante con una túnica y capucha estuviera rondando buscando algo, porque vi que se metió a uno de los cuartos. Me quedé detrás de la puerta. Luego vi que siguió buscando algo. Por la ventana se filtraba un poco de luz y pude ver su cara. No tenía ojos ni boca, solo una nariz. Fue tanta mi impresión que hice un ruido con la puerta, lo suficiente para que aquel ser se fuera hacia donde me encontraba. Rápido me metí a la cama entre la sábana. Estaba temblando de miedo. Trataba de contener mis movimientos descontrolados para que no me fuera a descubrir, porque aquel ser realmente era horrible y no sabía cuál era su intención. Estuvo parado durante unos segundos. De pronto sentí cómo jalaba mi cobija. Yo la agarré con fuerza para que no me viera, pero esa cosa era fuerte y me descubrió por completo. Fue cuando lo vi tan cerca que noté lo perturbador que se veía. Además, hizo un gruñido como si intentara hablar, pero no pudo porque no tenía boca. Yo tampoco pude gritar porque estaba paralizada por el miedo. Me quedé temblando, esperando lo peor. Oí ruidos en el pasillo. Era la voz de mi mamá que se había levantado a ayudar a mi abuela, ya que mi abuelita gritaba que algo malo le sucedía al abuelo. En ese instante, aquel ente volteó hacia donde provenía el sonido y se fue. Yo suspiré aliviada. Ni siquiera hice el intento de ver lo que sucedía. Pensé que ese hombre no era mi abuelo y no tuve compasión de él. No sé cómo vio mi mamá a mi abuelo, porque rápidamente se lo llevaron al hospital. Empecé a sentir mucho temor, porque creí que me había quedado sola en la casa, y aquel ente iba a regresar a mi lado. De nuevo empecé a sentir miedo, que hizo que comenzara a llorar. Seguramente mi abuelita me escuchó porque entró a mi habitación. En cuanto la vi, me sentí aliviada y comencé a llorar aún más. Mi abuelita me abrazó y me llevó a su habitación. Ahí nos acomodamos las dos a descansar en la cama de ella, mientras me acariciaba mi cabeza. Me dijo algo que me hizo levantarme. Comentó que ese hombre que llegó no parecía mi abuelo. Para ella era un desconocido. Nada de las cosas que le gustaban a mi abuelo, ni las cosas que platicaban volvieron a ser iguales. Ese hombre ni siquiera la conocía, ni se acordó de su nombre. Al escuchar a mi abuelita decir eso, yo le dije que tampoco creía lo mismo. Se lo dije a mi mamá, pero ella ni siquiera me escuchó. Dijo un montón de excusas. Aún no terminaba de hablar cuando mi abuelita me interrumpió, diciendo que quizás el espíritu de mi abuelo no estaba en su cuerpo. Alguien más se había apoderado de él y que a veces sentía la presencia de mi abuelito, pero no dentro de ese cuerpo. Me quedé muy sorprendida por lo que escuché. Mi abuelita sentía lo mismo que yo, y ella sí me entendía. Solo me pidió que no se lo dijera a mi mamá, porque ella no le creía. Pensaba que ya estaba senil y que inventaba esas cosas. Lo mejor era guardar el secreto entre las dos. Lo que no sabía era cómo íbamos a recuperar el espíritu de mi abuelito. Con mi abuelita me sentí más tranquila y poco a poco me fui quedando dormida. Y creo que también ella se sintió mejor con lo que platicamos porque nos quedamos dormidas en su cama. No sé en qué momento una voz me despertó y desperté buscando a mi abuelito porque era su voz. Mi abuelita también despertó
y me preguntó si también escuché al abuelo. Ella empezó a llorar. La abracé sin saber cómo consolarla, y de nuevo el mismo olor a lavanda se llenó en todo el espacio. Cuando llegó mi mamá con mi abuelito como a las 6 de la mañana, mientras lo ponían en su silla de ruedas para meterlo a la casa, mi abuelito se me quedó viendo fijamente de una forma extraña. No me quitaba la mirada de encima, sonreía de una forma rara, me sentí incómoda, y eso me generaba mucho miedo, ya que creía que me podía hacer daño. Si la primera vez que vi a mi abuelo cuando salió del hospital, me pareció que no era él, en esta ocasión era peor. Algo malo sucedía con él porque sentí algo muy raro al momento que se me acercó y me tomó de la mano. Mientras me sujetaba con su mano huesuda, me dijo con palabras que apenas escuché que todo el tiempo me observaba. Sonrió y se fue a su habitación. Desde el instante en que mi abuelo llegó, la casa se llenó de un olor extraño. No era un aroma bonito, al contrario, era molesto. Pero creo que no todos lo percibimos, solo mi abuela y yo. Además, la casa se empezó a poner fría, cosa que se me hizo muy extraño, porque no era temporada de invierno. Cuando volteé a ver a mi abuelita, noté que ella veía con temor al hombre que tenía enfrente. No quería ni siquiera meterse al cuarto con él, pero no tuvo otra opción. Ese día ocurrieron más cosas extrañas. Mientras me encontraba en el patio jugando con mis muñecas, sentí una presencia. Alguien estaba detrás de mí, porque su silueta se formó en el suelo. Al voltear no había nadie, ni tampoco la sombra. Miré hacia todas partes, y de pronto escuché un murmullo que apenas pude escuchar. Era como si varias personas estuvieran reunidas, pero ahí no había nadie. Al poner más atención, noté como sombras que se movían de un lado al otro. No era fácil verlas porque parecían como transparentes. Luego sentí como si me tocaran en mi hombro. Mejor me metí a la casa y me quedé viendo desde la ventana hacia el patio. Ahí me sentí más segura, y pude notar que desde esa perspectiva eran más visibles las sombras, aunque no eran precisamente espíritus de gente, sino de algo más. No sé explicar con claridad qué cosa eran, pero se parecían mucho a aquel ser de la noche anterior. Miré hacia todas partes buscando a mi abuelita. Ella era la única persona que me iba a creer lo que vi en el patio, pero ella no estaba. Fui a su habitación para buscarla, y estaba dormida. A su lado se encontraba mi abuelito. También dormía, pero roncaba de una forma muy fea. No entendí cómo mi abuelita podía dormir con ese ruido, como si mi abuelito se diera cuenta de mi presencia. Despertó y me miró de la misma forma perturbadora como lo había hecho. Hizo el intento de levantarse, y ya no me quedé en el cuarto. Me dio miedo de que se me acercara. Le costaba trabajo moverse. Apenas me había sentado en el mueble de la sala, cuando escuché sus pasos, y mi abuelo estaba parado mirándome con atención. Al mismo tiempo sonreía. No pude con eso, me fui a la cocina con mi mamá, y me quedé con ella hasta que el abuelo se cansó y se fue de nuevo a acostar. Le pedí a mi mamá que por la noche ya no durmiéramos ahí. Le dije un montón de cosas para que nos fuéramos de la casa, ya que no me sentía segura, pero ella me dijo que era imposible. Mi abuelita aún necesitaba apoyo, y no había nadie más que lo pudiera hacer. Al menos estaríamos ahí por unas semanas. Decepcionada me fui a mi habitación. Busqué el teléfono de mi papá que tenía anotado en uno de mis cuadernos, para decirle que ya no quería estar en casa de mis abuelos. Quizás él me podía entender. Desesperada buscaba entre mis cosas. De pronto vi a mi abuelo parado a un lado de mí, y empezó a decir cosas que no entendí. Parecía que hablaba en un idioma que yo no conocía, y empezó a moverse muy feo que para su edad me pareció una exageración. Él se me acercó tanto y con sus manos me tomó de mi cuello. No entendí lo que quería hacer. Su fuerza no me permitió quitarlo de encima. Empecé a sentir que me faltaba el aire, y la verdad no sé si perdí el sentido y eso me hizo imaginar cosas, o fue real lo que viví, pero me pareció ver un destello blanco que apareció de la nada y me quitó de encima al que parecía mi abuelo. Cayó al piso y quedó inconsciente.
Pude distinguir a mi mamá que entró y a un vecino que entre los dos ayudaron a mi abuelo, nos acostaron en la misma cama. Cuando reaccioné y vi el rostro del que era mi abuelo a mi lado, tuve el impulso de levantarme, pero un fuerte dolor de cabeza me lo impidió, así como la mano de mi abuelo que me agarró de mi brazo. Algo muy extraño sucedió, porque ya no lo sentí helado. De nuevo sentí su mano cálida y suave. Mi abuelo me sonrió, pero no de la misma manera como lo había hecho antes, sino con ternura, y lo abracé con fuerza, porque me di cuenta que él sí era mi querido abuelito. Aunque mi abuelito seguía rapado de la cabeza, con dificultad para moverse y hablar, algo me hacía sentir la misma confianza de siempre. Era como si pudiera percibir su espíritu, y me daba cuenta de que era él. Le perdí el miedo por completo, y ya me quise quedar con él, sobre todo porque presentí que algo malo le había sucedido mientras él no estuvo dentro de su cuerpo. Esa noche me quise quedar con mis abuelos en la misma habitación, y en la madrugada escuché un sonido extraño que hizo mi abuelito. Era como si se estuviera ahogando con su propia saliva. Me levanté y desperté a mi abuela. Ella, con mucha dificultad, lo levantó para que se sentara y no se fuera a ahogar. Le dio unas palmadas en la espalda, y él poco a poco fue calmándose. Él se esforzaba mucho por decirnos algo, pero le costaba mucho trabajo hablar. Apenas le pude entender que decía que ahí estaba. Y lentamente levantó su mano derecha para apuntar hacia una esquina de la habitación. A mí me pareció ver a alguien escondido entre la oscuridad, pero cuando mi abuelita encendió la lámpara, todo desapareció. Fue como si aquel ser quisiera apoderarse de nuevo del cuerpo de mi abuelo. Mi abuela no se quedó tranquila. Sacó su rosario y su pequeño libro con el que hacía oraciones, y se puso a rezar en voz baja, pidiéndole a la Virgen María que velaran por el bienestar de su esposo. Algo muy extraño pasó, porque la habitación se llenó de un olor a flores. Era un aroma tan bonito que mi abuela se quedó callada. No fue posible ver a nadie, solo aquel olor tan especial. Después mi abuelito se quedó profundamente dormido. Parecía que apenas pudo descansar, y aquel ente ya no regresó, quizás por la fe de mis abuelos, la Virgen, porque mi abuelito ya no cambió, volvió a ser el mismo, y se fue recuperando con lentitud, pero siempre siguió siendo el abuelo que tanto quise. Cuando hablaba sobre este asunto, y que aún era pequeña, mi madre me desmentía. Decía que todo fue parte de mi imaginación, y que mi abuelo siempre fue el mismo. Pero cuando pude platicar con mi abuelita, ella también me dijo que mi abuelito estaba de regreso. Por mucho tiempo dudé de lo que sucedió, pero cuando crecí me acerqué a una persona que sabía de este tema. Cuando le tuve la confianza para decirle lo que me ocurrió, él ni siquiera lo dudó. Su respuesta fue que cuando una persona se encuentra en estado muy grave de salud y la línea de la vida y la muerte está muy delgada, hay seres de luz que se empiezan a acercar para ser los guías hacia el más allá, pero también hay seres oscuros conocidos como del bajo astral, que están acechando esos cuerpos para posesionarse de ellos, porque solo son espíritus incorpóreos que buscan vivir otra vida en un cuerpo ajeno. Mi abuelito no murió, y su cuerpo fue ocupado por un ente, y lo que vi en el patio fueron varios seres que se acercaban al moribundo. Aunque el espíritu de mi abuelo fue más fuerte y él pudo regresar a su cuerpo, la misma persona me dijo que tenía facultades o sensibilidad para ver este tipo de fenómenos, porque no todas las personas pueden darse cuenta de que algo sucede con su familiar enfermo. Todos se lo atribuyen a la enfermedad. Seguramente los hospitales están llenos de enfermos, pero también de espíritus buenos y malos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.